Búsqueda de información científica. La búsqueda de información es un proceso de carácter global en el que intervienen una serie de factores interrelacionados entre sí. Las búsquedas deben ser precisas y eficaces para obtener los resultados más pertinentes, más adecuados a nuestras necesidades de información entre ese gran volumen de documentación existente. Etapas del proceso de búsqueda de información. La búsqueda bibliográfica es el procedimiento que nos permite localizar un conjunto de documentos y de información necesaria. A la hora de realizar una búsqueda de información, debe seguir las siguientes etapas o pasos. Número 1. Análisis y definición de la necesidad de información. 2. Nivel y cobertura de la búsqueda. 3. Selección de las fuentes de información. 4. Elaboración de la estrategia de la búsqueda. 5. Valoración de los resultados. 6. Gestión de la información recuperada. Ejemplo: Web of the Science y Scopus son las bases de datos de carácter multidisciplinar más destacadas a nivel internacional. SSIC y DIALnet son las fuentes de información multidisciplinar de carácter nacional más destacadas. A eso podemos añadir Recolecta, que recupera información de todos los repositorios institucionales españoles, tanto académicos como científicos. La estrategia de búsqueda es la manera en que interrogamos un recurso o un conjunto de recursos de información para localizar y acceder a la información que necesitamos. La ecuación de búsqueda es la estructura resultante de la combinación de términos seleccionados, es decir, palabras claves, campos de búsqueda y partículas, o sea, operadores que nos permitan combinar términos y campos. Técnicas de búsqueda. Dividimos las técnicas de búsqueda en tres grupos: selección de palabras claves, campos y modos de búsqueda y operadores. En la selección de palabras claves tenemos el lenguaje natural y el lenguaje documental. En los campos y modos de búsqueda, los más importantes: el autor, título, resumen, materia, palabras claves, descriptores, excepto y todos los campos. Búsqueda básica o avanzada: búsqueda de palabra clave, listado alfabético o localización exacta. Operadores: lógicos o booleanos, posicionales o de proximidad, comparación o rango o truncamientos. Cuando utilizamos sistemas de recuperación de información como las bases de datos, tenemos que traducir nuestra consulta al lenguaje documental, que es un lenguaje artificial que facilita la representación formalizada de contenido de los documentos, aunque no siempre están disponibles en todas las bases de datos. El concepto de lenguaje documental es que es el lenguaje que representa los conceptos y la materia del documento a la hora de indizarlos y recuperarlos mediante un lenguaje normalizado y controlado. Existe previamente una lista limitada y estructura de términos que se pueden utilizar para representar el contenido de los documentos y las peticiones de los usuarios. Su objetivo es recuperar documentos por el contenido, no por otros criterios como autor, título, fecha, idioma, etc. Tesauros. Un tesauro es una lista de palabras o términos controlados empleados para representar conceptos. Proviene del latín tesauros, que quiere decir tesoro, y este a su vez del griego clásico tesauros, que significa almacén o tesorería. El término con el que se recupera la información, descriptor, es el que se utiliza en la búsqueda con los términos que no se obtienen mediante resultados, sinónimos, antónimos, términos equivalentes, a relación de equivalencia. Empleos de tesauros. Tesauros del IEDIC, del antiguo SINDOC, Centro de Información de Documentación Científica, de carácter especializado. Tesauros especializados. Selección de tesauros de RecBib. Listas de materias. Son un tipo de lenguaje documental, enciclopédico, no especializado, que recoge una serie de conceptos destinados a representar el contenido de los documentos para poder recuperarlos después. Son listas ordenadas alfabéticamente y que pueden ser ampliadas. Sirven para agrupar en el catálogo o en la base de datos todos los documentos que tratan sobre un mismo tema y recuperarlos después por esas materias. Operaciones. Los operadores pueden ser OR, AND, NOT, NEAR, y son documentos en los que aparece cualquiera de los términos combinados con el operador, o ambos a su vez. Es un operador de ampliación, o pueden ser operadores restrictivos o contiguos con su independencia de su orden.